En esta colección de videos reflexionamos sobre cómo entendemos y quizá malinterpretamos la noción de la salvación. En 2 videos anteriores de esta serie hemos estado viendo la historia de la Biblia y la forma en que la historia de la Biblia contiene y muestra la historia y el significado de la salvación. Y hemos visto cómo la salvación para los antiguos israelitas significó el rescate de Egipto. Y también que la salvación para los antiguos judíos en el momento del exilio babilónico significó para ellos un nuevo éxodo, lo que significa que seremos capaces de salir de Babilonia y volver a casa a donde realmente pertenecemos. Porque las grandes promesas de la creación y del pacto se centraban en la tierra y el templo, porque la tierra y el templo eran señales que apuntaban hacia una realidad más amplia, porque Dios promete una y otra vez en el Antiguo Testamento que llenará toda la tierra con su gloria, lo que resuena con la imagen del templo. Dios llena el templo de su gloria como señal de lo que quiere hacer por toda la tierra. Pensemos en Isaías 11, donde toda la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. O el final del Salmo 72, donde cuando el Rey venidero haya hecho justicia y misericordia con los pobres y los oprimidos, entonces toda la tierra estará llena de la gloria del Señor. Y hay otros pasajes similares. Estas son las promesas que se le hacen al pueblo. Y cuando pasamos al Nuevo Testamento, encontramos una y otra vez a los escritores del Nuevo Testamento contando la historia de Jesús como el cumplimiento de esas promesas. Quizá el pasaje más obvio sea el comienzo del Evangelio de Juan, que muchos de nosotros conocemos muy bien porque se lee en los villancicos de la tradición de la que provengo. Y hablando como alguien que una vez tuvo 4 hijos en diferentes colegios y tuvo que ir a 4 servicios de villancicos navideños distintos, cuando has hecho eso ya te lo sabes muy bien. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y así sucesivamente. Y luego, el clímax, que corresponde al clímax del capítulo 1 del Génesis. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra griega para habitó es la palabra que significa levantó su tienda, erigió su tabernáculo. Este es el nuevo Génesis, este es el nuevo Éxodo. Jesús es el lugar y el medio. Todos esos propósitos de Dios han encontrado de repente su sí, como dice Pablo en 2 de Corintios. Todas las promesas de Dios encuentran su sí en Él. Y esos propósitos de la creación, del pacto, de la nueva creación y ahora del nuevo pacto, encuentran su sí en Jesús. Y la historia que cuenta el Evangelio de Juan es una historia de Jesús como Él mismo, el verdadero templo. Jesús habla, dice Juan, del templo de su cuerpo hasta el momento en que en su última cena con sus discípulos habla de la morada del Espíritu Santo de Dios como promesa para ellos. Serán personas del cielo y de la tierra, serán portadores de su imagen, serán, en otras palabras, rescatados de todo lo que les ha impedido ser los seres humanos que fueron hechos para ser, y estarán capacitados para ser el nuevo pueblo de Dios para su nueva creación. Y así la historia de Jesús yendo a la muerte, la historia de Jesús resucitando de entre los muertos, son en sí mismas la historia del nuevo Éxodo, el nuevo pacto, la restauración del pueblo de Dios. Con el perdón de los pecados en su centro, ese glorioso mensaje liberador, para muchos eso es lo que significa la salvación, el grito de alegría de que en realidad todas las cosas malas que he hecho ya no me limitan ni me oprimen. No van a corromper mi futuro. Dios se ha ocupado de todas ellas. Y la historia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es una historia de cómo Dios ha hecho eso en y a través de Jesús. Aquí es donde todo va. No se trata de que nos alejemos del mundo, sino de que seamos el pueblo de Dios en y para el mundo. Jesús dice en el capítulo 20 de Juan, reciban el Espíritu Santo como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. En otras palabras, al igual que Jesús en el Evangelio de Juan es el lugar donde se erigía el nuevo templo, el lugar donde tenía lugar el nuevo pacto, los seguidores de Jesús debían ser, por medio del Espíritu, personas del nuevo pacto, una nueva creación en sí mismos y el medio de la nueva creación en el mundo de Dios.
No es que todo vaya cuesta abajo a partir de ahí, como si todo lo que el pueblo de Dios tuviera que hacer desde el día de Pentecostés en adelante fuera simplemente hacer lo que se les dice y el mundo se convirtiera cada vez más en una utopía, porque esto es el anticipo de algo que aún está por venir, que vemos en Apocalipsis 21 y 22, los definitivos cielos nuevos y tierra nueva. Porque entre el tiempo de Jesús y el don del Espíritu Santo y la segunda venida de Jesús para poner todas las cosas en su sitio, la Iglesia debe ser para el mundo lo que Jesús fue para Israel, lo que por desgracia, y a menudo desearíamos que no fuera así, significa sufrimiento, significa persecución, significa martirio. Vemos en los primeros escritos cristianos, por ejemplo en Primera de Pedro, algunos de los primeros cristianos estaban preocupados por esto. Seguramente si somos el pueblo de Jesús, no deberíamos enfrentarnos ahora a ningún problema. Si Jesús se ha ocupado del pecado y de la muerte por sí mismo, ¿por qué no podemos tener una vida fácil? Y la respuesta es no. El camino hacia el futuro de Dios es el mismo camino que fue para Jesús. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y esté dispuesto a perder su vida para salvarla. Ese es el camino a seguir. Siempre ha sido así. Lo vemos en el libro que llamamos Los Hechos de los Apóstoles. Por eso, las epístolas del Nuevo Testamento se centran especialmente en la Iglesia como nuevo templo. Pensemos en la carta a los Efesios. La Iglesia es el lugar donde Dios mismo viene a habitar por el Espíritu, de modo que de la humanidad anteriormente dividida, judíos por aquí, gentiles por allá, Dios está haciendo una cosa nueva. Y en Efesios tenemos la promesa en el capítulo 1 de que el propósito general de Dios siempre fue unir todo en el cielo y en la tierra en Jesús, en el Mesías. Y luego, en el capítulo 2, vemos que ese propósito debía desembocar en la unión de la raza humana en una sola familia de adoradores, de modo que se convirtieran en un cuerpo que creciera, dice Pablo, hasta convertirse en un templo santo en el Señor, en el que, dice a la perpleja gente de la Turquía occidental de su tiempo, en el que también ustedes están edificados, para ser una morada de Dios en el Espíritu. Esto es lo que significa que Dios iba a venir y habitar en y con su pueblo como señal e indicador hacia esa definitiva realidad en la que la morada de Dios estará con los humanos. De modo que la Iglesia misma está diseñada para ser. Aquí es donde la historia nos lleva a donde estamos ahora. La Iglesia está diseñada para ser el pequeño modelo de trabajo de la nueva creación, la señal al mundo de que el Dios que lo creó ha rescatado al mundo. El Dios de la creación está haciendo una nueva creación. El Dios de la alianza ha renovado la alianza, ha perdonado los pecados, de modo que la salvación es esta gran realidad que nos arrasa y repele todo aquello que más temes y en última instancia a la misma muerte. Dios lo ha resuelto y ahora ustedes están llamados a ser colectiva, corporativa e individualmente personas que, mientras celebran su salvación, miran hacia adelante, hacia el tiempo en que, como dice el apóstol Pablo, Dios será todo en todos. Ahora quiero hacer una pausa y reflexionar sobre lo que ocurre si no contamos toda esa historia bíblica. Si no lo hacemos, es fácil que la idea de la salvación se vuelva a hundir. La salvación es algo para mí, de modo que cuando muera me iré a otro lugar y estaré a salvo sin que me importe lo que le pase al resto de la creación de Dios. Y es fácil para algunas personas imaginar que la creación misma y nuestros cuerpos creados son cosas malas, o más bien cosas viejas y estúpidas de las que estamos ansiosos por liberarnos. En realidad, en nuestra cultura en este momento hay una especie de tendencia en curso similar a algunas de las cosas que los primeros maestros de la Iglesia tuvieron que enfrentar, de personas que dicen, sí, este cuerpo es un pedazo de basura y me gustaría tener uno diferente o un tipo diferente de identidad totalmente. No. En la Biblia se nos dice que la creación es buena, aunque defectuosa y caída a causa del fracaso de los humanos en ser las personas para la creación que Dios quería que fueran. Y que aunque nuestros cuerpos se están deteriorando y van hacia la muerte, y nuestros cuerpos son el lugar del pecado, pecamos con, en y a través de nuestros cuerpos. Eso no significa que Dios no esté interesado en los cuerpos, que Dios no quiera salvar cuerpos. A Dios le gustan los cuerpos. Él los hizo. Él mismo vino como un ser humano encarnado para restaurar y salvar y rescatar y empezar una nueva creación que es una nueva creación encarnada.
Así que el cuerpo y la creación no son cosas de las que tengamos que liberarnos. Es fácil equivocarse. La gente mira alrededor del mundo lo que llamamos desastres naturales y enfermedades y todo tipo de cosas que parecen estar profundamente arraigadas en el mundo que conocemos y que nos hacen decir, si hay algún sentido lógico en el mundo, esto no debería ser así. Y mucha gente lo dice. Alguien me dijo una vez, mientras hacía un programa de radio telefónico en un fin de semana de Pascua, y alguien llamó al teléfono y dijo, soy un hombre viejo, estoy deseando morir para poder ir al cielo, y este estúpido cuerpo viejo me ha arruinado de muchas maneras, estoy deseando deshacerme de él, ciertamente no quiero un cuerpo de nuevo. Y mi corazón estaba con ese tipo, lo comprendo, y ahora que probablemente me estoy acercando a la edad que él tenía entonces, veo un poco de eso. Sí, es cierto, el cuerpo puede sentirse así. Pero se nos promete que recibiremos cuerpos nuevos, se nos promete también una nueva creación. Y a menudo he dicho que si ves a alguien a quien conoces bien y que ha estado muy enfermo, podrías decir, pobre viejo fulano de tal, es solo una sombra de lo que fue. Pero si eres parte de la familia de Jesús, si estás, como dice el apóstol Pablo, en Cristo, si estás habitado por el Espíritu, entonces ahora mismo eres solo una sombra de tu yo futuro. Hay un yo real que Dios ya conoce y ama, y Dios, por medio de su Espíritu, te está moldeando para que llegues a ser esa persona recién encarnada en la resurrección. El problema es que si nosotros nos alejamos de eso, también nos alejaremos de la vocación que tenemos como seres humanos de ser referentes de la nueva creación de Dios en este mundo actual en el que vivimos. Hay muchos cristianos, he oído a predicadores decir, oh bueno, el verdadero objetivo es ir al cielo, eso es lo que todos queremos, y por eso no nos preocupamos por el trabajo social, no nos preocupamos por el cuidado de los pobres, eso se lo dejamos al gobierno, a los servicios sociales, a los políticos. Es trágico cuando los predicadores dicen eso porque en realidad la Iglesia a través de los tiempos ha tenido muy buena influencia en la educación y la medicina y especialmente el cuidado de los pobres en una época en que en el Imperio Romano estas no eran cosas que la gente sabía en sus huesos que debían hacer. La gente en el antiguo mundo romano veía a los pobres y decía, oh bueno, obviamente son pobres porque se lo merecen, resistirán. Iré a alimentar mi propia casa, ellos no me importan. Pero los cristianos se preocupaban por los pobres, incluso cuando no tenían nada que ver con ellos. La gente se sorprendía. ¿Por qué? Bueno, somos gente de salvación, y salvación significa la nueva creación de Dios, irrumpiendo ya, aquí y ahora. Así pues, el hecho de que miremos al mundo actual y veamos que es pasajero, veamos que está incompleto, veamos que está, como dice Pablo, gimiendo de parto, como una mujer que pasa por los dolores del parto, eso no significa que la creación sea mala, sino que significa que la nueva creación ha de nacer del vientre de la antigua. El capítulo 8 de Romanos merece un estudio detallado sobre este punto. La creación fue siempre la fase inicial del plan de Dios, el plan de crear un mundo en el que Él vendría y viviría con sus criaturas que son portadoras de su imagen. La morada de Dios, recuérdese, es con los humanos. El problema viene cuando leemos Génesis 1 y 2 simplemente como un examen moral que la gente falla, porque entonces nos rascamos la cabeza y decimos, oh vaya, todos hemos fallado este examen moral, ¿qué va a pasar? Y alguien viene y dice, bueno, obviamente mereces morir. Y entonces decimos, oh cielos, ¿y ahora cómo puedo hacer eso? Y entonces escuchamos una palabra del Evangelio que dice que en realidad alguien más murió en tu lugar. Y bueno, prefiero que la gente crea eso a que crean en el budismo u otro tipo de filosofía, pero en realidad el punto de Jesús muriendo en nuestro lugar no es porque había un examen moral que todos hemos fallado, sino porque Él estaba tomando sobre sí mismo el peso del mal del mundo, el caos y el desastre de toda la creación. Si leemos las historias de Jesús yendo a la cruz con el corazón y la mente abiertos, veremos que se trata de Jesús tomando el lugar de los pecadores. Lo hace sin duda, pero se trata de la creación misma, el eclipse, la oscuridad de la ira, la amargura y la traición que la gente amontonó sobre el Señor Jesús. Eso es como si las historias nos dijeran, aquí es donde el mal de toda la creación hizo lo peor de lo peor. Y ese fue el lugar donde Dios mismo en persona hizo todo lo posible y rescató al mundo de ese pecado y muerte y oscuridad y caos, muriendo bajo todo su peso. Y luego inaugurando en su resurrección la nueva creación.
Solo cuando ves la historia de esa manera, sientes el poder de la resurrección. Trágicamente, muy a menudo, cuando la gente tiene la vieja imagen de la salvación como simplemente ir al cielo en sus cabezas, predican sermones el día de Pascua diciendo, Jesús está vivo otra vez, por lo tanto hay un cielo y usted puede ir allí. Ese no es el punto de los relatos de Pascua. El punto de las historias de la Pascua es que Dios ha puesto en marcha su nueva creación en la tierra como en el cielo, y ahora está reclutando gente para formar parte de ese proyecto. Porque el proyecto es ahora Génesis 1 renovado, el proyecto Abraham renovado, creación y nueva creación, pacto y nuevo pacto. Y así como Adán y Eva fueron llamados a ser portadores de su imagen, al pueblo de Israel se le dijo, ustedes serán un sacerdocio real. Y en el libro del Apocalipsis, justo al final, bueno, en realidad varias veces en el libro de Apocalipsis, pero también cerca del final, al pueblo se le dice, ustedes han sido rescatados, salvados, no para que puedan ir al cielo y holgazanear sin hacer nada en particular por el resto de la eternidad, sino para que puedan ser el sacerdocio real, porque como portadores de la imagen reflejan la administración de Dios en el mundo, como sacerdocio, porque como portadores de la imagen reflejan la gloria de la creación de vuelta a Dios. Cuando los que siguen a Jesús son cautivados por esa visión, descubren que tienen una nueva vocación que se despliega en 1000 formas diferentes de ponerla en práctica. Porque toda la Biblia narra la historia de la creación y de la nueva creación. No de la abolición de la creación, sino de su rescate, su salvación. Y al reivindicar esa bella palabra salvación, es ahí donde nos situamos en el mapa de los propósitos de Dios. En esta serie de videos estamos estudiando a fondo el tema de la salvación y lo que significa dentro de la historia más amplia que cuenta la Biblia. Y aquí quiero intentar resumir algo de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación ante todo en la Biblia es el plan de rescate de Dios para toda su creación. La creación, como podemos ver, se ha ido hundiendo en la corrupción, en la decadencia y en la futilidad. Pablo dice eso en Romanos 8, que la creación ha estado sujeta a la futilidad, no por sí misma, sino porque Dios ha permitido que esté sujeta hasta que ponga a los seres humanos en orden. Así que esa es la segunda parte, la creación y los humanos, porque la creación fue diseñada para funcionar correctamente cuando los seres humanos obedientes que reflejaban a Dios, trabajaban en ella para hacer la voluntad de Dios. Así es como debía ser, porque Dios siempre tuvo la intención de venir Él mismo como un ser humano, para ser el máximo portador de la imagen en su propio mundo, para vivir con su pueblo y vivir allí para su creación. Así pues, toda la creación ha de ser rescatada de su esclavitud a la decadencia, dice Pablo, pero el medio para ello son los seres humanos. Pero para eso, los propios seres humanos tienen que ser rescatados. Porque, como insiste Pablo en la carta a los romanos, todos los seres humanos han pecado. Es decir, todos han fracasado en su vocación. No han sabido reflejar la gloria de Dios en el mundo de Dios. Y así, como vemos en toda la enseñanza del Nuevo Pacto en el Antiguo Testamento, el perdón de los pecados tiene lugar en el corazón del propósito del Nuevo Pacto. Y el propósito del Nuevo Pacto es por el bien de la nueva creación. Es como un conjunto de muñecas rusas. Pertenecen la una dentro de la otra. Y como puedes imaginar, si tienes una niña a la que le regalan una de esas muñecas rusas, no se da cuenta de que una va dentro de otra, y otra dentro de otra, y así sucesivamente. Es fácil para nosotros imaginar, si oímos la palabra salvación, que solo significa, bueno, soy un pecador, necesito llegar al cielo, así que Dios me rescata. Y luego añadimos algo más, ¿cómo me rescata Dios? Y contamos la historia de Jesús. Ahora, como he dicho antes, es mucho mejor que alguien crea eso. Eso al menos te pone en el mapa. Pero después de haber llegado tan lejos, no te detengas, lee toda la Biblia, ve cómo esa pequeña historia encaja dentro de la historia más grande. De lo contrario, acabarás, como dije en un video anterior, con una narrativa escapista que deja todo el propósito de Dios y la creación fuera de foco o fuera de la imagen por completo. Lo que quiero decir es que existe el peligro de provocar un cortocircuito y de conformarse con algo mucho menor que el cuadro bíblico completo.
Así que unos breves análisis de la salvación, el qué, dónde, cómo, cuándo, por qué, quién, no siempre es la mejor manera de entender las cosas, pero esto puede ayudar. ¿Qué es la salvación? Es el rescate de la creación de Dios y también del pueblo de Dios, de la futilidad, de la decadencia, de la muerte misma y de todo lo que conduce en esa dirección. Y puesto que la muerte es lo que sucede cuando un portador de la imagen de Dios no ha sabido reflejarla en el mundo, la muerte es el resultado de lo que llamamos pecado, porque el pecado es la incapacidad de ser un auténtico ser humano. La palabra griega para pecado es amartía, que significa errar el blanco. Es como disparar una flecha a algo y que la flecha se desvíe. ¿Qué es el blanco? Es el ser auténticamente humanos, portadores de la imagen de Dios. Y cuando no somos auténticos seres humanos, portadores de la imagen, decimos, no quiero ser ese tipo de criatura. Es como cortejar a la misma muerte. Así que la salvación del pecado, la salvación de la muerte, consiste en que Dios rescata a los seres humanos para que formen parte de su propósito creador más amplio. Así que ese es el qué de la salvación, es el rescate de la muerte misma, que por supuesto significa resurrección. Pues como dije en un video anterior, si el rescate de la muerte significa morir e ir al cielo, mi alma yendo al cielo, mi cuerpo quedándose aquí, eso no es rescate de la muerte, eso es una definición de muerte. Rescate de la muerte significa resurrección corporal. Eso es el qué. ¿Dónde ocurre esto? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil. Desde un punto de vista, el dónde es todo el cosmos. Dios tiene un plan para toda la creación. Ahí es donde ocurre en última instancia. Pero todo ese plan se ha canalizado desde la creación en su conjunto hasta la raza humana, desde la raza humana hasta Israel, desde Israel hasta el exilio, y luego desde el pueblo del exilio hasta Jesús mismo. Todo el propósito cósmico de Dios se canalizó hacia Jesús. Así que cuando leemos los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, deberíamos ser capaces de ver en nuestra mente toda la historia de la creación entera, de algún modo localizada, de algún modo tratada en este hombre que era Dios encarnado, este hombre que conocemos como Jesús, el Mesías de Israel y ahora el Señor del mundo. De modo que todo esto sucedió en la cruz y en la resurrección. Esos son los acontecimientos esenciales. Ahí es donde la salvación se llevó a cabo y luego se implementó en el lanzamiento de la nueva creación, que luego tiene que extenderse por todo el mundo. Entonces, si eso es el qué y el dónde, ¿qué hay del cómo? ¿Cómo se realiza la salvación que se desprende naturalmente de lo que acabo de decir? Bueno, al contar la historia de Jesús, lo vemos encapsulando en sí mismo la historia de Israel. Jesús, como Mesías de Israel, encarna al pueblo en sí mismo. Pero este pueblo, especialmente en el libro de Isaías, tiene una vocación, que es ser el pueblo siervo, la luz de las naciones, el pueblo a través de cuya vida y trabajo, de alguna manera, las naciones van a ser bendecidas, a pesar de todas las cosas malvadas que han hecho. Y ese propósito se canaliza en los pasajes que llamamos los cantos del siervo, en los capítulos 40 a 55 de Isaías. Y en el capítulo 53, en particular, vemos al siervo del Señor, que es a la vez, en cierto sentido, Israel, y otra persona opuesta a Israel, que es en cierto sentido el brazo del Señor. Dice el profeta, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero lo que parece ser es un hombre despreciado y rechazado, un hombre de dolores y conocedor del sufrimiento, herido por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, porque el perdón de los pecados, a través de la muerte del siervo, se encuentra en el corazón del propósito de la salvación. Y es por eso que, en Isaías 53, que en Isaías 54 se renueva el pacto. Y por eso, en Isaías 55, la creación se renueva. Si tan solo pudiéramos concentrarnos en el gran poema que consideramos los capítulos 40 a 55 de Isaías, todo se aclararía. Así es como se realiza la salvación a través del propósito de Dios para Israel, tal como está esbozado en las Escrituras y en las profecías, realizándose en la sola persona del mismo Jesús, despreciado y rechazado, Jesús entregándose en amor por los pecados del mundo. Así fue como se logró la salvación. En
En esta serie de videos estamos examinando la cuestión de la salvación, esta gloriosa palabra que los cristianos siempre han celebrado desde el primer día, y la estamos situando en su amplio contexto que abarca toda la historia bíblica. En un video anterior vimos 3 elementos de la salvación: el qué, el dónde y el cómo, y ahora vamos a terminar con el cuándo, el por qué y el quién. El cuándo es complicado, porque conozco a muchos cristianos que hablan del momento en que el Evangelio irrumpió por primera vez en su conciencia y fueron conscientes del amor, la presencia y el toque sanador de Jesús, y hablan de ese momento como el cuándo en que fueron salvos. Alguien diría: yo fui salvo el 15 de febrero de 1972 o el día que sea. Sé lo que significa, y por supuesto refleja esa profunda experiencia personal de haber estado perdido en el pecado, o en la duda, o en el miedo, o lo que sea, y de repente darme cuenta de que Dios está de mi lado, Dios está conmigo, Dios me ha amado y me ha rescatado. No pretendo restarle importancia, pero en el Nuevo Testamento, una y otra vez, el cuándo no se responde con el cuándo creíste, con el cuándo fuiste consciente por primera vez. El cuándo es respondido por el cuándo Dios lo hizo en Jesús. Pablo dice que el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese es el momento en que sucedió. Es como si cuando Jesús murió en la cruz, el Nuevo Testamento parece verlo como si hubiera una onda de choque cósmica atravesando el universo que dice que todo es diferente ahora. Básicamente el mal y la corrupción y la decadencia han recibido un golpe inesperado. De modo que aunque el mundo se rebele contra el Evangelio, tiene la sensación de que sabe que se está rebelando contra algo que ya ha sucedido y que seguirá sucediendo. Para que cuando entonces alguien, cualquier individuo, cualquier grupo de personas, cualquier familia, se conecte a eso y llegue a conocer el amor de Dios por sí mismo, es natural que lo haga si ha sido una experiencia dramática para ellos. No lo es para todos, pero si lo es, entonces que lo feche. Sí, eso es el cuándo pasó, pero al igual que en toda la historia de la salvación, en toda la historia de la Biblia, no se trata de nosotros yendo a Dios, se trata de Dios viniendo a estar con nosotros. ¿Dónde ocurrió eso? Bueno, ocurrió principalmente cuando Dios vino en persona, en la persona de Jesús, para dar su vida como rescate por muchos. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel, etcétera, etcétera, etcétera. La entrega del Hijo es el cuándo principal, y el quién ocupa su lugar como consecuencia de ello. Así es como funciona el cuándo, y el cuándo, por supuesto, se manifiesta de muchas maneras diferentes. He conocido y atendido a cristianos de diferentes orígenes. Para algunos, el momento de una respuesta personal al mensaje del Evangelio en un sermón predicado fue el momento en que todo sucedió. Para otros, solo cuando finalmente dijeron sí al bautismo y se sumergieron en el agua del bautismo, tuvieron la sensación de una nueva vida refrescante, sobre todo en personas de culturas muy diferentes que realmente entienden que el bautismo es morir al viejo yo y resucitar al nuevo. Por eso, en el Nuevo Testamento, la fe y el bautismo, que van muy unidos, aunque cronológicamente puedan estar separados, tienen que ver con la realización personal del cuándo. Pero una vez más, tanto la fe como el bautismo se remontan a lo que Dios hizo a través y como Jesús. ¿Qué hay del porqué de la salvación? Bien, existen 2 cosas que hay que decir para explicar el porqué de la salvación. Por un lado, el amor de Dios. Por otro lado, el hecho del pecado humano y la muerte. La salvación es lo que sucede cuando esas 2 cosas se juntan. ¿Por qué necesitamos la salvación? Si no crees que hay ningún problema en morir, si no crees que tienes un problema de pecado, puede que no creas que tienes necesidad de la salvación. Pero todos los seres humanos saben en su interior que las cosas no son como deberían ser, que anhelamos la justicia, pero la estropeamos, que sabemos que las relaciones son muy importantes, pero también las estropeamos, etcétera, y etcétera. Parece haber un fallo en el universo y en la constitución humana, y la salvación consiste en ser rescatados de esos fallos y que Dios acuda al lugar donde se producen. De modo que la salvación tiene que ver con el porqué a causa del caos en el que estamos metidos y a causa del caos en el que, en consecuencia, está metido el mundo. Pero la salvación es también el porqué debido al amor de Dios. Una y otra vez, Dios amó tanto al mundo, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, y así sucesivamente. Es el amor del pacto de Dios y es el amor del Dios creador.
El Dios que dijo desde el principio hágase, para que hubiera un mundo aparte de Dios, lo cual es una idea extraordinaria. Y luego, cuando Dios dice que haya un pueblo de Dios, un pueblo en cuyo seno vendré a habitar, todo tiene que ver con lo que los teólogos cristianos han llamado la gracia que dice Dios toma la iniciativa, Dios quiere venir y habitar con nosotros, lo hizo en Jesús, lo hace ahora por el Espíritu. Un día en la segunda venida de Jesús, eso será completo. Entonces el cómo, el cuándo, el por qué y luego el quién se salva, cualquiera y en cualquier lugar que crea en Jesús. Ahora, algunos teólogos, algunos maestros han tratado de poner vallas alrededor de eso para evitar que parezca demasiado fácil. Yo recuerdo que aquí en Oxford, cuando yo era estudiante hace muchos años, alguien le hizo una pregunta a un sabio profesor que se había pasado una hora entera explicando cómo obraba, por así decirlo, la cruz de Jesús, cómo obraba lo que llamamos la teología de la expiación. Y alguien dijo en el periodo de preguntas y respuestas, ¿cuánto de todo esto alguien tiene que creer antes de poder ser cristiano? Y recuerdo a aquel sabio profesor sonriendo y diciendo, muy poco. Se trata de algo sobre el amor de Dios, de su necesidad y de la unión de ambas cosas. Todo lo demás se puede explicar, se puede complementar, se puede aprender, pero de eso se trata. Puede venir cualquiera, un niño, un anciano, cualquier persona de cualquier cultura. El quién de la salvación es cualquiera que esté dispuesto a decir, escucho este mensaje del amor de Dios, me alejo de la corrupción y la decadencia del mundo y de mi propia vida. El término técnico para eso es arrepentimiento, decir que lamento las formas en que he contribuido al caos en el mundo de Dios, en las vidas de otras personas y en mi propia vida, para luego tomar la mano de aquel que me ha tomado a mí. De eso se trata. Hay una vieja historia sobre un obispo. Sospecho que era el obispo Westcott a finales del siglo XIX, no estoy muy seguro, en un tren y él no llevaba sus ropas de obispo, por lo que no era reconocible como tal, pero una joven del Ejército de Salvación estaba sentada a su lado, y como harían las damas del Ejército de Salvación, ella le preguntó, ¿es usted salvo? Y el obispo le respondió, depende de si te refieres a sotis, sotsomenos o sotesomenos, que son palabras griegas que significan salvado, ser salvo o que va a ser salvado. Porque en el Nuevo Testamento el lenguaje de la salvación se aplica a algo que sucedió de una vez por todas en el pasado. En esperanza fuimos salvados, dice Pablo, es pasado. Jesús lo ha hecho, nosotros somos parte de eso, pero estamos siendo salvados. Lucas habla en los Hechos de los que estaban siendo salvados, y eso es una especie de proceso continuo en el camino a la salvación. Y un día seremos completamente salvados cuando seamos resucitados de entre los muertos. Cuando Jesús regrese y restablezca su mundo otra vez, entonces seremos salvos. Así que tenemos que aferrarnos a esos tres aspectos y vivir la historia de la salvación como parte de esa gran historia bíblica que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En esta serie de videos hemos estado hablando de la salvación dentro de toda la historia bíblica. Y como he dicho antes, mucha gente cuando oye la palabra salvación piensa en morir e ir al cielo, y sospecho que la gente en la calle, sean cristianos o no, tendrían ese significado de la palabra en sus cabezas, en su imaginación. Y la gente podría decirme, incluso después de todo lo que he estado diciendo en esta serie, ¿qué hay de malo en la idea de morir e ir al cielo? Y la respuesta es, en parte, que no hay nada de malo en ello, porque si con eso quieres decir que hay un Dios que cuida de la gente después de su muerte y a través de ella, y un Dios que ha preparado para los que le aman cosas que sobrepasan la comprensión y la imaginación humanas. Si eso es lo que quieres decir, entonces está bien, aférrate a eso, es estupendo. Lo que pasa es que es bastante llamativo que el Nuevo Testamento nunca utilice la palabra cielo para referirse al estado o al lugar al que van las personas o a lo que son después de morir. Y eso debería hacernos reflexionar un poco, porque en realidad el Nuevo Testamento, cuando cuenta la historia de la salvación humana, cuenta la historia de la resurrección, que cuando morimos vamos a estar con el Mesías, con el propio Jesús, que es mucho mejor que la vida presente. Pero después habrá otro mundo, cuando Jesús venga de nuevo a completar lo que inició en su propia carrera pública y en su muerte y resurrección.
Así que, en otro nivel, si nosotros empezamos a pensar en que ir al cielo es lo más importante, eso puede quitarnos el imperativo de ser personas del reino de Dios, aquí y ahora. El imperativo de realmente hacer una diferencia en el mundo de Dios. La mayoría de los cristianos, aunque abracen la idea de ir al cielo, saben que deben ser personas de amor, de generosidad, de perdón, de reconciliación, que trabajen por esas cosas en el mundo de Dios. Pero de vez en cuando hay predicadores que dicen que no hay que preocuparse por eso, porque lo importante es llevar a la gente al cielo. Recuerdo una vez más, cuando yo era un estudiante, a alguien que se estaba dedicando a trabajar con los pobres y las personas sin hogar en las calles de Londres y que estaba haciendo un trabajo asombroso, y escuché a este hombre hablar de su trabajo. Y en la sesión de preguntas y respuestas alguien le dijo: ¿no sería bueno que pudiéramos averiguar por qué estas personas no tienen hogar, por qué son indigentes y abordar realmente las causas que las originan? Y para mi pesar, la persona en cuestión se retiró y dijo: no hay nada que podamos hacer al respecto hasta que Jesús regrese. Todo lo que podemos hacer en este momento es poner curitas. Y recuerdo haber pensado entonces, y lo pienso también ahora, que eso no era nada más que una excusa. Por muy buen trabajo que estuviera haciendo, hay cuestiones estructurales que pueden y deben abordarse. Eso ocurrió obviamente a principios del siglo XIX con la abolición del comercio de esclavos. Y eso lo hicieron personas que se oponían firmemente a la dicotomía entre ir al cielo por un lado y hacer del mundo un lugar mejor por el otro. Lo hicieron personas que mantuvieron unidas esas visiones del cielo y de la tierra, y juntas marcaron una diferencia radical en la transformación del mundo de Dios. O pensemos más recientemente en la abolición de la segregación racial en Sudáfrica. Eso lo hicieron sobre todo personas como el arzobispo Desmond Tutu, que se negó a pensar que la salvación significaba simplemente ir al cielo. Se dio cuenta de que esa era una excusa de la gente que decía que por lo tanto no necesitábamos cambiar el sistema, especialmente cuando el sistema estaba al servicio de sus propios privilegios, sus propios objetivos y poder y todo lo demás. Así que, de nuevo, es una cuestión de que el cielo y la tierra se unan, y es tan fácil distraerse de eso. Pero entonces la gente dirá: lo que estás diciendo es que construyamos el reino de Dios por nuestros propios esfuerzos aquí y ahora. De ninguna manera. Pablo habla de mis colaboradores de trabajo para el reino de Dios. Pablo no dice que nosotros estamos construyendo el reino, él dice que estamos construyendo para el reino. Y la ilustración que he utilizado muchas veces para esto es la de los maestros de obras que trabajan en la gran catedral. Una vez tuve el privilegio de participar en el mantenimiento de una de las catedrales de las tierras medias inglesas. Y había un patio para canteros justo al final de la calle, que había estado allí durante cientos de años. Y me imagino a un picapedrero hace 500, 600, 700 años cuando le dijeron que tenía que tallar y picar este pedazo de piedra. Y al maestro cantero diciéndole: tienes que hacer esto y esto y esto. Y si alguien le hubiera dicho: ¿qué es lo que estás haciendo?, él no diría: estoy construyendo la catedral. Él diría: yo estoy trabajando para la catedral. Pero un día, cuando el maestro cantero viniera y recogiera toda la piedra tallada y la colocara en el viejo y desvencijado andamiaje medieval, el picapedrero miraría hacia la fachada oeste de la catedral y vería que su pequeño trozo de piedra significaba mucho más en su nuevo emplazamiento de lo que había significado cuando se limitaba a hacer lo que le habían dicho entonces. No construía la catedral, construía para la catedral. Algo parecido es lo que ocurre cuando nosotros, como portadores de la imagen de Dios, nos tomamos en serio nuestras responsabilidades en el mundo actual. Estamos llamados a ser el sacerdocio real. El capítulo 5 del Apocalipsis alaba a Dios, porque a través de la muerte del Cordero hemos sido comprados, rescatados, salvados. No para que nos quedemos por ahí y vayamos al cielo y se acabó, sino para que seamos el sacerdocio real. ¿Cómo funciona eso? Estamos llamados a hacer cosas diferentes, miles de vocaciones diferentes, actividades diferentes que en conjunto contribuyen a construir el reino, a ser constructores de señales para el reino. El problema con las señales es, por supuesto, que la gente las ignora.
Y en el Nuevo Testamento vemos esto, que hay cosas que suceden que los apóstoles ven como señales genuinas para la nueva creación de Dios, que sucederá cuando Jesús regrese. Pero mucha gente odia eso porque les pide cuentas y les dice que van por el camino equivocado, como de hecho es el caso. Y el hecho de que se conviertan en señales no significa que haya un progreso suave y fácil. Al contrario, a menudo las señales, como se le dijo a María en el templo, en el capítulo 2 de Lucas, pueden ser señales contra las que se hable, y esa es la historia de la Iglesia, es la de ser hacedora de señales, tanto si la gente quiere prestarle atención como si no, pero son verdaderas señales de lo que vendrá. Al igual que en la vida de la Iglesia, los sacramentos, el bautismo, el partimiento del pan, la cena del Señor, son señales del futuro de Dios, o, si lo prefieres, son pedacitos del futuro de Dios que salen a nuestro encuentro en el presente para recordarnos y animarnos a ser personas del futuro de Dios, incluso en el presente. Así que estamos llamados a ser, como he dicho antes, pequeños modelos de la nueva creación. Esta es la historia de la salvación. Hemos sido salvados para ser señales de la salvación para el resto del mundo. Y estas señales de salvación son en parte las que en la vida de la Iglesia la gente debería ver y trágicamente a menudo no ven, señales de reconciliación y sanación y esperanza que la gente sabe en el fondo que el mundo necesita desesperadamente. Pero además, cuando en el Nuevo Testamento Pablo y otros hablan de la Iglesia realizando buenas obras, como podemos ver en el capítulo 2 de Efesios, habla de que Dios ha preparado buenas obras para que las realicemos. No se refiere simplemente a mantener un conjunto de reglas morales. Eso es muy egocéntrico, muy moralista. Es obvio que la conducta importa. Pablo toma eso por hecho. Las buenas obras son las cosas que la Iglesia hace en y para el mundo. William Temple dijo que la Iglesia es la única sociedad en la tierra que existe para el beneficio de sus no miembros. Desde el principio, siguiendo el ejemplo de Jesús, la Iglesia se dedicó a la salud. La Iglesia se ocupó de la educación. La Iglesia se dedicó al cuidado de los pobres. Y estas funcionan de muchas maneras diferentes. Estas son las señales de que la nueva creación de Dios está en camino y continuará, sin duda, con sufrimiento y giros en falso y errores cometidos hasta el día en que Jesús regrese para completar esa obra de salvación. Y miraremos atrás y alabaremos a Dios por un rescate que tiene el Éxodo como telón de fondo, el regreso del exilio como su pantalla más cercana y luego el triunfo de Jesús en el corazón de todo. Y alabaremos a Dios porque así, para nuestra sorpresa y a pesar de nuestra propia falta de voluntad e inadaptación, hemos sido parte de toda esa obra de salvación, no solo para nosotros mismos, sino para y en toda la creación de Dios. Tenemos varios videos en esta serie sobre el significado pleno de la salvación. Por favor, no dude en hacer clic en el enlace para seguir y ver el siguiente.